Estoy muy feliz de compartir este espacio con ustedes. Siempre que nos reunimos para pensar en nuestra tarea como docentes, como maestros, a mí me da muchísimo placer, así que agradezco enormemente esta oportunidad. Yo voy a trabajar con el tema de planeación, evaluación y retroalimentación, que son tareas inherentes al corazón de los profesores, de los docentes, de los maestros, que es fundamental poder pensar, diseñar, tomar en consideración en qué lugar están nuestros estudiantes, cómo están avanzando y qué podemos hacer nosotros para ayudarlos a avanzar mejor. Desde esta perspectiva, lo primero que quiero compartir con ustedes es cuál es el sentido, ¿no?, del planeamiento, de la planeación. Aquí en nuestro país usamos indistintamente la palabra planeamiento o planeación y tiene tres sentidos importantes para nosotros. El primero es que nos permite reflexionar sobre nuestras prácticas antes de realizarlas, ¿no? Ese ejercicio de diseñar un plan y detenernos un tiempo de manera individual, o si pudiéramos hacerlo con colegas, con pares, ¿no?, a pensar sobre esa práctica que hemos diseñado. El segundo sentido es poder identificar la complejidad de los elementos que intervienen en esa situación. Y allí a mí me gusta una imagen que tal vez que se las comparto y tal vez ayuda, esa imagen del equilibrista, ¿no?, que tiene dos palitos, dos varillas y está sosteniendo dos o más, ¿no?, una cantidad de platos en el aire y los tiene que mantener en equilibrio a todos, ¿no? Y uno diría que cuando uno planea una actividad de enseñanza, está pensando en todos esos platitos que tiene que atender al mismo tiempo. Obviamente en el diseño, en el planeamiento y después en el momento de llevarlo a cabo, ¿no? Y uno tiene que pensar en quiénes son los estudiantes, en el tiempo que dispone de la clase, en lo que va a enseñar, en los recursos, en los vínculos, la comunicación entre el maestro y los estudiantes, entre los estudiantes, ¿no?, las situaciones de contexto, tanto de la institución como de la región, del país donde uno vive. Y todos estos elementos uno los piensa al mismo tiempo. Y eso tiene un grado de complejidad, ¿no? No es que podemos ocuparnos primero de lo que vamos a enseñar y después de los recursos y después de los estudiantes. Todo sucede en simultáneo, por eso es complejo. Entonces, tener un tiempo para pensar en la complejidad de estos elementos que intervienen en esta situación le da un sentido profundo a la idea de planeamiento. Y el tercer sentido tiene que ver con analizar alternativas disponibles. Cuando nosotros pensamos en una idea, ¿no?, que diseñamos, que planificamos y que queremos llevar a cabo, esa primera idea que tuvimos, pero muchas veces como maestros decimos necesitamos plan A, plan B y plan C, ¿no? Porque no sabemos exactamente todo lo que va a ocurrir cuando esa planificación, ese planeamiento lo llevemos al aula. Otro punto importante para distinguir en el planeamiento es saber qué es un dato y qué es una decisión. Un dato es algo que yo no puedo cambiar. Un dato es el que la institución me dice que yo voy a dar clase los días jueves de 9 a 10 de la mañana, que mi curso tiene 35 estudiantes, que la duración de cada clase mía es de 1 hora y media, etcétera, etcétera. Esos datos yo no los puedo cambiar. Yo puedo cambiar las decisiones. Quiero decir, está en mis manos decidir qué voy a hacer en esa hora y media, qué voy a hacer con 35 estudiantes en la clase, qué voy a hacer, qué voy a enseñar si tengo
15 clases en total, ¿no? Y todo un programa no entra en esas 15 clases, entonces no puedo modificar, son 15 las clases, pero mi decisión va a ser qué es lo mejor que puedo hacer adentro de esas 15 clases. Cuando pensamos en la idea de planeación y en realidad pensamos en los enfoques teóricos, conceptuales que hay alrededor del planeamiento, tenemos aquí dos modelos que son dos modelos, diría, diferentes, que responden a fundamentos teóricos diferentes. El primero de la izquierda tiene más que ver con el modelo racional de planificación, donde casi todo está previsto, definido de antemano, y uno va a tratar de cumplir eso que está previsto. Allí tienen el ejemplo de la construcción de una casa. Uno no podría andar cambiando todo el tiempo el lugar donde atraviesan los caños de luz, los caños de agua, ¿no? Hay una estructura que hay que mantener, sostener, y ese es el modelo racional, con distintos grados, digamos, de profundidad en sentido de sostener a rajatabla ese diseño, ese plano que hicimos de la casa, o permitir hacerle pequeñas modificaciones, muy pequeñas, a diferencia de un modelo procesual, como tienen aquí a la derecha, que es un modelo espiralado que va hacia adelante, pero recupera saberes previos o experiencias anteriores, que tiene definido claramente los propósitos, pero que perfectamente va a ir cambiando y encontrando distintas estrategias de enseñanza, distintos modos de vincularse con los estudiantes, distintos modos en que los estudiantes participen activamente de la planeación y de los procesos de aprendizaje en el aula. Desde esta perspectiva más procesual, es que también planteamos que el planeamiento es una hipótesis de trabajo, ¿no? Nosotros pensamos, diseñamos para ir al aula pensando en cuáles son nuestros propósitos de enseñanza, en qué queremos que nuestros estudiantes aprendan, sean capaces de desarrollar en términos de competencias, de saberes, pero la consideramos una hipótesis de trabajo porque no sabemos exactamente qué va a pasar cuando llevemos esa hipótesis al aula. Cómo van a recibir nuestros estudiantes la propuesta, qué va a pasar en la interacción mía con los estudiantes y de los estudiantes entre sí. La idea de que es probable, por ejemplo, ¿no? Como hipótesis, que yo piense que un primer ejercicio que planifiqué me va a llevar 15 minutos y el contexto, las características de los estudiantes, el clima que había en el aula hizo que ese ejercicio llevara 25 minutos y yo tomé la decisión que valía la pena extender el tiempo, y eso significa que hay alguna otra actividad que diseñé en mi hipótesis de trabajo que no la voy a poder llevar adelante, y ahí tomo decisiones en el momento, ¿no? Si voy a dejar afuera la actividad número 2 o la actividad número 3. Y todo eso ocurre a partir de tener una hipótesis y de considerar que el planeamiento es flexible, ¿no? Y que nosotros no vamos a cumplir a rajatabla ese planeamiento si van sucediendo algunas cuestiones, algunas situaciones en el aula que no necesariamente tienen que ser conflictivas, que son producto de planificar considerando un lugar muy importante a la interacción con los estudiantes y a la participación activa de los estudiantes. Para algunos autores, algunos expertos, este modelo más procesual lo vinculan más a la idea de improvisar, y nosotros decimos que improvisar de ninguna manera es caminar a ciegas, ¿no? Y aquí me encanta compartir un título de un artículo que escribió una colega mía hace muchos años que se llama Planifico, planeo, luego improviso, ¿no?
Elizabeth Gottelf es su nombre, y ese artículo, que ustedes lo pueden encontrar perfectamente de circulación libre en Internet, lo que plantea allí Elizabeth, que para improvisar tengo que haber planeado previamente. Y entonces, por eso no es caminar a ciegas por el aula. Yo tengo muy claro a dónde quiero llegar, no voy a renunciar a mis propósitos de enseñanza. Puede ser que me lleve más tiempo, puede ser que necesite incluir alguna actividad que no había pensado, pero no voy a ir caminando erráticamente sin saber a dónde voy, ¿no? Y en ese sentido, cuando nosotros decimos planeo y luego improviso, significa que tenemos algunas respuestas que van a ser espontáneas, que no las voy a poder prever antes de mi clase, y uno dice, bueno, ¿y cómo hago para responder espontáneamente, ¿no? ¿En qué me baso para, porque la espontaneidad, digo, no es algo que uno aprende? Entonces, lo que hacemos cuando respondemos espontáneamente, en realidad, es ponemos en juego, en forma implícita, conocimientos primero experienciales que tenemos, vivencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida personal como estudiante y profesional en el caso de que ya estemos ejerciendo la docencia. También ponemos en juego conocimientos intuitivos que alguna vez los elaboramos resolviendo un problema anterior y nos fue bien resolviendo, ¿no? Y entonces no sabemos muy bien dónde aprendimos eso, pero ese conocimiento nos permitió resolver una situación anterior exitosamente. Y por supuesto, conocimientos teóricos, ¿no? Lo que hemos aprendido en la formación docente, por ejemplo, saber que determinadas actividades son más pertinentes para los niños pequeños y no para los adolescentes, saber que el inicio de clase tiene algunos requisitos que después les voy a compartir, diferente al cierre de la clase. Bueno, y eso tiene que ver con los conocimientos teóricos que hemos aprendido, o que estamos en proceso de formación. También tenemos un modo diferente de pensar hoy el planeamiento, que es comenzar con el final en mente. Y esto es lo que se conoce hoy como planeamiento y evaluación en retrospectiva. En inglés es lo que se llama el backward design, y tiene, como ustedes ven, como 3 ideas centrales y muchas preguntas que responden a esas ideas centrales. Primero, identificamos, nuestro primer paso es identificar el final, es decir, qué quiero que mis estudiantes comprendan, sean capaces de hacer, de pensar, alcanzar, etcétera. Sumando la pregunta, ¿a dónde tienen que llegar? ¿No? Si uno traigo nuevamente una imagen de una escalera, diría, voy a diseñar una unidad didáctica, una secuencia, un proyecto, y empiezo pensando cuál es el último escalón que mis estudiantes tendrían que subir al finalizar esta unidad, esta secuencia, este proyecto. Un segundo momento donde vamos a identificar cuáles van a ser evidencias de aprendizaje, evidencias de avance, evidencias de logro. Y allí tenemos preguntas: ¿cómo sabremos nosotros, maestros y profesores, que nuestros estudiantes han aprendido? ¿Cómo sabrán los estudiantes que han aprendido? ¿Y cuáles van a ser los productos finales que van a tener que mostrar los estudiantes, ¿no? Para dar cuenta de lo aprendido, y por supuesto también de los productos intermedios? Es decir, nos importa también que no lleguemos solo al final para saber si han aprendido, sino, y allí viene el tercer punto, planificar experiencias de aprendizaje y de evaluación formativa, con preguntas como qué actividades de aprendizaje vamos a diseñar, cómo y cuándo recogeremos evidencias de aprendizaje, ¿no? De seguir subiendo la escalera
en distintos escalones, cuándo vamos a ofrecer retroalimentación, cuándo los estudiantes van a desarrollar prácticas de autoevaluación y de retroalimentación entre pares. Bueno, todo eso forma parte del planeamiento y evaluación en este modelo en retrospectiva. Cuando pensamos en el planeamiento, hay los elementos clásicos del planeamiento, ¿no? Pensar en los propósitos, pensar en los saberes disciplinares, pensar en las competencias, pensar en el tiempo, todo eso forma parte, digamos, de lo común y de lo clásico en el planeamiento. Pero yo quisiera focalizar en 5 puntos que lo llamé bucear mar adentro en el planeamiento, y voy a tomar cada uno de estos 5 puntos y voy a mostrar algunos ejemplos y explicitar algunas ideas. Voy a empezar por el primero, que tiene que ver con la idea del protagonismo de los estudiantes, y considerando el contexto en el que estamos viviendo ahora, venimos de, históricamente, ¿no? Hablo de un estudiante receptivo, un estudiante pasivo, sentado, escuchando, tomando nota, ¿no? Después, la didáctica, la pedagogía nos ha llevado a pensar en un estudiante activo, y entonces pensamos en ejercicios y actividades que les damos a nuestros estudiantes, de alguna manera recuperando la idea de un estudiante activo. Pero en el mundo que estamos viviendo hoy, con el avance de la tecnología, con lo que ha sucedido con la pandemia y la pospandemia, estamos pretendiendo trabajar con el concepto de estudiante protagonista y autónomo. Quiere decir que es un estudiante que no solo es activo, es un estudiante que viene a la clase, propone ideas, sugiere un video para ver, sugiere una persona a quien valdría la pena entrevistar para este proyecto en el que estamos trabajando, un estudiante que además pueda reconocer sus fortalezas y debilidades como estudiante, que sea capaz de darse cuenta si está aprendiendo o no. Entonces estamos apostando en ese planeamiento a cuando pensamos en el sujeto audiencia que va a recibir nuestro planeamiento, lo pensemos y lo diseñemos desde la perspectiva del estudiante protagonista. Philippe Mérieux, ustedes tienen aquí su foto, que es un pedagogo maravilloso, define al estudiante protagonista, y fíjense lo que él dice. Un estudiante protagonista observa, experimenta, imagina, discute, comparte, critica sus propios argumentos y los de otras personas, verifica las afirmaciones que a veces nosotros como profesores les transmitimos como verdades absolutas, ¿no? Construye teorías y explicaciones, está abierto a la reflexión y a la revisión de sus ideas, es capaz de escuchar atentamente y ofrecer respuestas reflexivas, es consciente de sus propios valores y de los beneficios potenciales para su comunidad. Si uno piensa y acuerda con la idea de estudiante protagonista, nos da muchas pistas para entonces diseñar y planear nuestra propuesta de clase. La segunda idea del buceamos mar adentro es la priorización de saberes y competencias. Allí, más allá que los diseños curriculares de los distintos países latinoamericanos, en muchos de ellos está la figura de aprendizajes prioritarios definidos por las políticas públicas. También quiero sumar este aporte de Wiggins y McTighe en relación a la priorización de saberes. Ellos dicen que este esquema nos ayuda a hacer la selección y priorización, ¿no? Identificar qué queremos que nuestros estudiantes comprendan en profundidad, que es bien diferente a lo que queremos que alcanzaría con que esté familiarizado. Por ejemplo, los estudiantes, los adolescentes hoy escucharon hablar de la inteligencia artificial y yo podría decir, a mí me alcanza con que esté familiarizado. Probablemente otro docente diría, yo quisiera que esto sea de comprensión profunda, y entonces va a variar
la planeación, si yo decido que la inteligencia artificial va a ser prioritario y voy a tratar de que sea de comprensión profunda, a diferencia de simplemente oí hablar algo de la inteligencia artificial. En el medio estaría lo que es importante que el estudiante, por ejemplo, sepa y haga, que no necesariamente sea de comprensión profunda. Muchos procedimientos el estudiante los realiza más automáticamente sin tener comprensión profunda de ese procedimiento. La tercera idea de bucear mar adentro tiene que ver con los inicios de clase, ¿no? Para mí en particular el inicio de clase tiene una potencia enorme porque los primeros minutos de la clase nosotros tenemos la intención de motivar a los estudiantes, captar su interés, provocar en los estudiantes, ¿no?, ese deseo, ese interés, identificar los saberes previos. Entonces, cuando yo voy a planear el inicio de mi clase, ¿no?, aquí tienen un ejemplo. Puedo planearla a partir de una imagen, ¿no? Llevar una imagen y utilizar, por ejemplo, una rutina de pensamiento. ¿Qué ven? ¿Qué piensan que está sucediendo? ¿Cómo justifican esa afirmación de qué está sucediendo aquí? Podría iniciar con una pregunta potente. Fíjense la pregunta ¿por qué lloran los ojos? Una pregunta que no se responde por sí o por no, que no tan fácilmente es googleable, porque yo podría hacer esta pregunta abriendo una unidad o un proyecto de biología, pero también abriendo uno de psicología o de literatura a través de la poesía y las emociones, ¿no? Bueno, entonces utilizaría una pregunta potente. Utilizaría el titular de un diario, traer el titular de algo que está sucediendo en estos momentos en el mundo, en mi país, en mi ciudad, e iniciar la clase. Entonces, el inicio de clase no es buenos días, buenas tardes, hoy voy a hablar de este tema, sino el inicio es ese momento tan, diría, mágico si lo logramos, ¿no?, de desafiar, provocar, despertar interés en nuestros estudiantes. En la cuarta idea del buceamos mar adentro, quisiera referirme a una idea que también tiene que estar presente en el planeamiento, que tiene que ver con la diversidad de los estudiantes. Con esa idea de que no tenemos grupos homogéneos, todos nuestros grupos de estudiantes son heterogéneos y cuando uno planea, no puede planear con la imagen o la idea de que todos mis estudiantes son iguales. Y entonces la actividad, por ejemplo, que yo estoy diseñando, sería útil para todos los estudiantes por igual. Fíjense en esta imagen, ¿no?, una historieta de Frato, donde la maestra le pide a los niños pequeños que traigan unas pinzas de ropa, ¿no? Aquí en mi país decimos broches, ¿no?, para colgar la ropa, y cada niño, fíjense que imagina algo distinto que haría con esa pinza de ropa. Sin embargo, cuando llegan a la escuela, la maestra les propone a todos los niños hacer un portaplumas idéntico para llevarle de regalo a sus papás en el Día de la Familia o el Día del Papá. Fíjense que los niños tienen pensamientos diversos y esos pensamientos diversos siempre enriquecen, ¿no? Sin embargo, la escuela homogénea intenta que todos trabajen sobre lo mismo, al mismo tiempo, con los mismos recursos. Entonces, les voy a mostrar dos ejemplos, ¿no?, cómo uno podría planear, diseñar, considerando la heterogeneidad de los estudiantes. Este es un ejemplo muy lindo de Alfredo Calvo en uno de sus libros, donde él plantea de cuántas maneras se puede contar una historia. Y entonces nosotros podemos leerles
un cuento a nuestros estudiantes, el mismo cuento para todos, pero le pedimos que ellos renarren ese cuento en tono de comedia, de tragedia, de drama, de fantasía o de aventura. Y cada estudiante podría elegir una manera distinta de contar ese cuento. Un segundo ejemplo también de un recurso, fíjense, este es un juego tradicional. En Latinoamérica tiene distintos nombres, tatetí, tic-tac-toe, 3 en línea, y fíjense que aquí hay 9 cuadraditos y al modo del juego todos pasan por el número 5 que está en el medio, pero las 4 líneas que están aquí implican las 4 opciones que le voy a ofrecer a mis estudiantes. El que quiere puede trabajar con las actividades 1, 5 y 9, los que quieren pueden trabajar con la 2, 5 y 8, los que quieren pueden trabajar con la 3, 5 y 7, y los que quieren pueden trabajar con la 4, 5 y 6. Y entonces fíjense que como todos van a atravesar la número 5, la número 5 sería una actividad obligatoria, común para todos mis estudiantes, pero los otros 2 cuadraditos de esa línea serían por elección de cada uno de mis estudiantes. Y entonces estaría contemplando allí en otro ejemplo la idea de las aulas heterogéneas. El último punto del Buceamos Mar Adentro tiene que ver con la planificación de la enseñanza al mismo tiempo que la planificación de la evaluación. Y entonces, en particular, tomamos el concepto de evaluación formativa, que es la evaluación de proceso, la función formativa, ¿no? Que tiene, cuando nosotros decidimos que vamos a planificar la evaluación, no solo la enseñanza, significa que vamos a definir cuándo y cómo se comparten y o construyen conjuntamente los criterios de evaluación, cuándo se recogen evidencias de aprendizaje, cuándo se favorecen prácticas de autoevaluación y de retroalimentación entre pares y cuándo se ofrecen retroalimentaciones desde los maestros, los profesores, a los estudiantes. ¿Por qué traemos el campo de la evaluación formativa? Porque hoy sabemos, producto de muchísimas investigaciones, el lugar, el valor que ocupa la función formativa de la evaluación, y dentro de la evaluación formativa la retroalimentación, que está considerada hoy la práctica que más impacta en hacer avanzar el aprendizaje de los estudiantes y también hacer avanzar nuestras propuestas de enseñanza. La retroalimentación formativa impacta en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y nos da información a nosotros, maestros y profesores, para poder mejorar nuestras propuestas de enseñanza, ¿no? Para poder ajustar nuestras propuestas de enseñanza en función de lo que vamos encontrando en los aprendizajes de los estudiantes. Cuando pensamos en esta retroalimentación, estamos pensando siempre en poner al estudiante en el centro, tanto de nuestras propuestas de enseñanza como de nuestras propuestas de evaluación. Y eso significa que poner en el centro significa que necesitamos establecer ese vínculo que algunos llaman un encuentro relacional entre el docente y el estudiante, favoreciendo la autonomía del estudiante a través de la retroalimentación efectiva. ¿Por qué importa esto? Porque hay muchos ejemplos que podemos dar en varios países latinoamericanos de que nosotros ejercemos la docencia generando estudiantes con alto grado de dependencia nuestra, ¿no?
Los estudiantes nos vienen a preguntar a cada rato si está bien lo que están haciendo. Nos hacen preguntas que deberían poder ir respondiendo solos y no estar esperando exclusivamente que el adulto le diga esto está bien, esto está mal. La pandemia nos ha mostrado la necesidad de generar cada vez más autonomía en nuestros estudiantes. Entonces, la retroalimentación es una práctica que debiera contribuir al desarrollo de esa autonomía. Por otro lado, cuando nosotros ofrecemos retroalimentación a los estudiantes, no podemos presuponer que los estudiantes entienden la retroalimentación que les hemos dado y saben qué hacer con ella, ¿no? Los estudiantes interpretan de muchas maneras nuestra retroalimentación, de acuerdo con sus creencias, su trayectoria escolar, sus conocimientos previos. Muchas veces nosotros le ofrecemos, por ejemplo, una sugerencia a un estudiante y un estudiante la entiende como que lo estoy retando, que le estoy diciendo que está mal lo que hizo, y nosotros solo estamos ofreciendo una sugerencia, presuponemos que el estudiante va a entender que es una orientación que le estamos dando, y sin embargo el estudiante se pone mal desde el punto de vista emocional porque piensa que le estoy señalando un error y no que lo estoy orientando. Entonces, a nosotros no nos alcanza con ofrecer retroalimentación, sino tenemos que poder indagar, identificar qué es lo que el estudiante entiende de esa retroalimentación y qué va a hacer con esa retroalimentación. Hoy en día, la pregunta por qué va a hacer el estudiante con la retroalimentación recibida es más importante que la retroalimentación misma que yo le voy a ofrecer, ¿no? Y ahora en un ratito voy a mostrarles con algunos ejemplos esto. Pensar entonces en el estudiante en el centro y en el valor de la retroalimentación implica también incluir las voces de los estudiantes cuando ofrecemos retroalimentación. Voy a dar un ejemplo muy concreto. Si yo le ofrezco retroalimentación a un estudiante, podría incluir en la retroalimentación escrita, por ejemplo, una pregunta al final que diga: por favor, explícame con tus propias palabras qué has entendido de la retroalimentación que te ofrecí, ¿no? Y entonces la voz del estudiante ocupa un lugar muy importante. O ofrecerle retroalimentación a través de una pregunta que lo deje pensando. Y le digo al estudiante, por ejemplo, cuéntame cómo te has dado cuenta que esta hipótesis era falsa. Y entonces es una pregunta para que el estudiante se quede pensando y en algún momento, por supuesto, vuelva hacia mí con la respuesta. Cuando pensamos en la retroalimentación, pensamos en varios aspectos. Un primer aspecto, pensamos en el contenido, sobre qué vamos a ofrecer retroalimentación. Bueno, sobre los saberes disciplinares, sobre las tareas que el estudiante está haciendo, sobre sus estrategias de autorregulación, de autonomía, ¿no? Cuando le preguntamos al estudiante, ¿cómo te has dado cuenta que la hipótesis era falsa? Estamos invitando al estudiante que haga visible no solo qué aprendió, sino cómo lo aprendió. Y que entonces se dé cuenta, por ejemplo, que no puede reconocer cómo se dio cuenta que la hipótesis era falsa, que solo atinó a adivinar la respuesta, ¿no? Cuando el estudiante empieza a darse cuenta de eso, nosotros decimos que el estudiante está aprendiendo a autorregularse, a darse cuenta que no verificó y entonces a pedir ayuda o a preguntarse cómo se hace para verificar la hipótesis, ¿no? Y entonces la retroalimentación refuerza ese recorrido. También nos preguntamos por el método, vamos a hacerlo de manera oral, de manera escrita, vamos a hacerlo a través del WhatsApp, vamos a grabar un video, un audio. Bueno, hoy hay muchas maneras de ofrecer retroalimentación. También vamos a definir la audiencia, si va a ser una retroalimentación individual, en pequeños grupos, entre pares, para el grupo total,
si vamos a alternar, ¿no? Todo eso, fíjense que yo estoy diciendo, va a formar parte de lo que yo voy a planear con respecto a la retroalimentación cuando planeo la enseñanza. Y también voy a planear tiempo y frecuencia. Voy a ofrecer retroalimentación semanal, diario, mensual. Bueno, todo eso forma parte de la planeación que voy a hacer cuando voy a retroalimentar. También tengo, digamos, categorías diferentes para pensar en la retroalimentación, ¿no? Hay retroalimentaciones que son puntuales, ¿no? Le estoy diciendo algo de una palabra que escribió mal ahora y que no necesariamente esa retroalimentación le sirve para el futuro, porque probablemente el estudiante la corrija porque le dije que estaba mal, pero no es que aprendió o entendió por qué. Hay retroalimentaciones correctivas que están codificadas, ¿vieron? Cuando uno, por ejemplo, quiere corregir la redacción, ¿no?, de un texto, la coherencia, la cohesión, hay códigos que establecemos. Si pongo una marquita verde significa que el estudiante tiene que revisar la palabra, si pongo una marquita roja tiene que revisar toda la oración. Bueno, ahí los profesores siempre establecemos códigos de retroalimentación correctiva. La retroalimentación conectiva, que relaciona el feedback que le estoy dando ahora, la retroalimentación que le estoy dando ahora, con la que le di la semana pasada o la anterior. Le digo, mira, te estoy ofreciendo una sugerencia para este trabajo, que recuerda que ya iniciamos esta sugerencia en el trabajo anterior. O sea, yo trato de ayudarlo a conectar distintas retroalimentaciones. También tenemos una retroalimentación retroactiva y proactiva que señala que algo es correcto o incorrecto, pero explica por qué y sugiere cómo mejorar. A diferencia de una retroalimentación simple, correctiva, que dice esto está bien y esto está mal y no explica por qué. También tenemos una dialógica, ¿no?, que le ofrecemos una pregunta al estudiante, como les decía antes, ¿cómo te has dado cuenta? Tenemos uno personalizado, que le digo algo muy específico del trabajo de ese estudiante. No digo en general que cuando uno escribe una oración empieza con mayúscula. Le digo a Juan que la oración que él escribió sobre los gatos y los perros tiene que comenzar con mayúscula, ¿no? Y ahí estoy personalizando. Y también tenemos una categoría que se llama retroalimentación más genérica, que tiene el propósito de que sea transferible, es decir, lo que le estoy retroalimentando hoy el estudiante lo pueda usar también en próximas situaciones de aprendizaje. Este es un instrumento para ofrecer retroalimentación que se llama protocolos, este tipo de instrumentos. Este protocolo se llama SER y lo identificamos como un protocolo focalizado. Focalizado porque, fíjense, son 3 pasos. Le decimos al estudiante que siga haciendo algo que está bien de su trabajo, que empiece a hacer algo que hasta ahora no hizo el estudiante, y que revise algo que hay que mejorar. ¿Por qué focalizado? Porque por varias razones. Primero, porque si yo tengo muchos estudiantes, no tengo tiempo de escribir un texto narrativo para retroalimentar a cada uno. Entonces uso protocolos que son más breves. Pero la segunda razón de hacer algo focalizado es que si yo le devuelvo al estudiante mucha retroalimentación, es probable que muchos estudiantes no puedan tomar en consideración toda esa retroalimentación y mejorar su trabajo, ¿no? Entonces, si yo focalizo en algunos aspectos, también es más probable que el estudiante pueda manejarse mejor con menos cantidad de retroalimentación. También para retroalimentar usamos listas de cotejo sencillas, ¿no? Fíjense, acá hay enunciados. Entendí el problema, sí o no, encontré una solución, sí o no, se lo puedo explicar a otro, puedo decir qué conceptos matemáticos usé, pero como a nosotros no nos alcanza solo el sí o no,
le podemos pedir de alguna de estas afirmaciones que el estudiante nos muestre una evidencia de su trabajo. Él dice que encontró una solución, bueno, que nos muestre cuál es la solución o que nos marque en el trabajo cuál es la solución que encontró, y nosotros podemos ofrecerle un comentario a modo de retroalimentación. Las rúbricas, que también sirven para ofrecer retroalimentación. Fíjense que la rúbrica tiene arriba los objetivos o las metas de aprendizaje que el estudiante tiene que cumplir. Acá tienen 2 ejemplos de capacidades o competencias, de acuerdo a cómo se denominen en cada país. Y acá tengo los descriptores que describen el nivel de calidad de esta capacidad, ¿no? Siempre una columna para retroalimentar a los estudiantes. Un ejemplo también de autoevaluación a través de un cuestionario, que también forman prácticas de la evaluación formativa que tengo que enseñar y que tengo que permitir que los estudiantes lleven adelante. Fíjense, ¿cómo me doy cuenta si comprendo este texto? ¿Cómo puedo mostrar a otros que he comprendido este texto? Y se lo tengo que explicar a un par, ¿no? Y esto es de autoevaluación que nos permitiría a nosotros ofrecer retroalimentación a esta autoevaluación del estudiante. También en este sentido de la evaluación formativa, los instrumentos que son portafolios de aprendizaje, que sirven para documentar, para evaluar a los estudiantes y también para que los estudiantes se autoevalúen. Tenemos muchos tipos de portafolio. Los 3 que más se utilizan son lo que se llama portafolios de colección, donde le pedimos a los estudiantes, por ejemplo, que pongan todos los trabajos que hicieron en el área de matemática, ¿no? Y les pedimos alguna reflexión sobre la inclusión de esos trabajos. Les podemos pedir, por ejemplo, que pongan el portafolio al principio los mejores trabajos, en el medio del portafolio los trabajos no tan buenos y al final del portafolio los trabajos que merecerían mejorarse. Y allí tendríamos un tipo de portafolio. Tenemos portafolios de proceso, donde le pedimos al estudiante, por ejemplo, que ponga un texto argumentativo que escribió al inicio en el mes de septiembre, un trabajo argumentativo que considere que está bien y que explique por qué le parece que está bien. A los 2 meses le pedimos que busque otro texto argumentativo que sea mejor que el primero y que justifique por qué. A los 4 meses le pedimos lo mismo, a los 6 meses, quiere decir que se va a hacer un portafolio tal vez de 5 textos argumentativos, pero que tienen que ir mostrando los avances del estudiante. Y un portafolio de muestras donde le pedimos a los estudiantes, por ejemplo, que elija los 5 mejores trabajos que hizo en un área disciplinar y justifique por qué son los 5 mejores, y los 5 que tienen que mejorar y justifique por qué lo tiene que mejorar. Puedo usar aquí una guía para planificar el uso del portafolio, ¿no? Cuando planeo con estas preguntas, ¿cómo son las formas de participación de los estudiantes en la construcción del portafolio? ¿Qué les voy a proponer? Que hagan uno grupal, uno individual, con consignas o instrucciones que proponemos nosotros o que los estudiantes elijan. Bueno, ¿qué tipo de evidencias de aprendizaje vale la pena documentar? Fotografías, diarios, narraciones, archivos de audio, o sea, no solamente textos escritos, ¿no? ¿En qué momento trabajar con el portafolio? Vamos a definir mensualmente, al final del año. Vamos a trabajar con borradores y versiones finales. Bueno, todo eso lo planificamos, lo pensamos, ¿sí? Vamos a preguntarnos cómo y a quién se presenta el portafolios, ¿no? ¿Y eso qué significa? ¿Lo vamos a presentar solo a la profesora? ¿Lo vamos a presentar frente a los pares, a las familias? Todo eso lo anticipamos en el planeamiento. ¿Cuáles son los criterios con los cuales se van a evaluar las evidencias, ¿no? Vamos a usar listas de cotejo, rúbricas, ¿no? Con sus correspondientes criterios de evaluación.
Los portafolios siempre pueden tener evidencias obligatorias que yo le pido a los estudiantes y evidencias optativas que los estudiantes eligen, atendiendo también a la idea de heterogeneidad de los estudiantes. Para todos estos ejemplos que les mostré, necesito como prioritario haber compartido los criterios de evaluación al inicio de la unidad del proyecto. Si no compartí los criterios, los estudiantes no pueden autoevaluarse, no pueden retroalimentar a un par, no van a desarrollar autonomía, ¿no? Los criterios responden a la pregunta ¿qué vamos a mirar de sus producciones? La prolijidad, su capacidad de establecer relaciones, su capacidad de comunicar sus ideas de manera oral, su capacidad de trabajar en equipo, etc. Y entonces voy cerrando la exposición pensando en que cuando hoy hablamos de evaluar, estamos pensando en un estudiante que sea competente para resolver un problema nuevo, para analizar un caso, para tomar una decisión, para proponer un plan o una estrategia, para llegar o alcanzar una meta, para reflexionar, para diseñar. Significa que el estudiante sea capaz de usar la información de manera flexible, a diferencia de cómo definimos la evaluación de manera tradicional, donde el estudiante fundamentalmente repite información de memoria. Para cerrar, quería compartirles algo de una artista de Estados Unidos, Jeanette Echelman, que explora, como dice aquí, cruza escultura, arquitectura, artesanía, ingeniería de materiales e informática, y dice así, pasa a ser un objeto que miras, o sea, ella interviene edificios, interviene museos, y dice que pasa de ser un objeto que uno mira, ¿no? Como si uno mirara un cuadro, a una experiencia en la que puedes perderte. Y la invitación de Echelman, digo, nos sirve también para pensar la planificación, sacarla de su estatismo, que se convierta en una construcción abierta y plural, una pieza viva que se nutre del contexto, hilar junto a otras y otros docentes y estudiantes esa red que es la planificación, que envuelve pero no asfixia, porque las aberturas son lo suficientemente amplias para dar voz y vivencias, y los nudos se pueden correr y hasta desarmar. Muchísimas gracias por permitirme compartir estos conocimientos con ustedes y seguramente vamos a tener muy próximamente la posibilidad de dialogar sobre todo esto.